Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá. Bien, vamos a arrancar con el primer ejercicio. En este caso, consta de lo siguiente. Nosotros vamos a tener una superficie S que está definida por la siguiente ecuación, que en este caso es z, que esto es igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Sí? Y la idea con esto es, en primer lugar, hacer o hallar las trazas de esta función en R3 y utilizar esas trazas para, digamos, elegir un gráfico o hacer un gráfico aproximado de la función. ¿Okay? Lo vamos a hacer a mano, justamente con la idea de que esto se pueda replicar en un parcial. De todas maneras, la mejor forma de poder graficar una función de este estilo siempre es a través de, digamos, un programa como GeoGebra 3D o dpgraph o alguno similar, porque obviamente las posibilidades son mucho mayores. Y el gráfico que vamos a hacer va a ser medianamente sencillo, ¿sí? Esto, obviamente el objetivo de esta parte de la materia no pretende, digamos, que uno tome, digamos, la parte de ser una representación muy fiel al problema, sino simplemente de tratar de entender una idea general de qué es lo que pasa en cada caso, ¿no? Esa sería la idea. Esta es la disposición común y corriente que tienen los ejes al momento de calcularse el eje X, el eje Y, el eje Z. Vamos a entender primero qué quieren decir las trazas de una gráfica con los ejes coordenados. En realidad, las trazas básicamente son las intersecciones que nosotros tenemos entre los ejes, entre los planos coordenados con la gráfica. Y los planos coordenados cumplen con lo siguiente. Y vamos a entenderlo un poco de una forma muy esquemática, ¿no? Fíjense, en primer lugar, si este es el espacio de los planos coordenados, nosotros vamos a tener tres tipos. Por ejemplo, tenemos el plano del piso, que es uno de los más usados, que en este caso es el plano XY. Si ustedes se fijan, en el plano XY, todo lo que está aquí abajo básicamente cumple o tiene el mismo patrón de que la variable z es constante y vale 0, ¿sí? Que es el valor que tiene hasta ahora, digamos, todo punto que esté en el plano inferior está a una altura de z0. Si ustedes se fijan, esta es la divisoria de los valores de z positivos hacia arriba, como si fuera, imagínense que es el agua, la superficie del agua libre, todo lo que está por encima de z es positivo, es por encima del agua, y todo lo que está por debajo de z es por ende negativo. ¿Sí? Entonces esa sería la idea. Entonces, como plano XY, básicamente cumple que z es igual a 0. Es una de las condiciones a tener en cuenta. ¿Sí? Después, por ejemplo, mismo criterio, si vamos a los otros planos, por ejemplo, si nosotros tenemos el plano, en este caso, XZ, si ustedes observan, lo que vamos a tener en este caso es que el plano XZ se cumple justamente cuando la variable y vale 0. Si uno tuviera que elegirlo en formato de paredes, si nos imaginamos lo que estamos viendo como una esquina y lo que hay enfrente como una pared, básicamente la pared elegida sería la pared XZ, que es cuando y vale 0 en este caso, ¿sí? Y por último tenemos el plano ZI o IZ es indistinto, donde X es igual a 0. Entonces, para buscar cada una de las trazas, simplemente lo que hay que hacer es graficar la intersección de esta superficie con cada uno de los planos. Como esta es una intersección sencilla, ¿sí? La idea va a ser justamente graficar cada punto, ¿sí? Y ver qué sucede en cada parte de las intersecciones. Entonces, vamos a verlo por separado en estos casos. Vamos a mantener esta hoja para tener la gráfica y ver qué es lo que ocurre con cada traza. Por ejemplo, vamos a arrancar con la traza 1, ¿sí? Que en este caso nosotros tendríamos la intersección de la superficie z, que es igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, en intersección con el plano, por ejemplo, z igual a 0, es la traza inferior, ¿no? Simplemente esto, piénsenlo como un sistema de ecuaciones, es decir,
¿Cuántas ecuaciones tenemos acá? Tenemos dos ecuaciones, ¿sí? Y tenemos tres incógnitas, con lo cual la cantidad de grados de libertad que nosotros vamos a tener en esta ecuación es uno solo, ¿sí? Que son tres incógnitas menos una ecuación. Por ende, lo que vamos a tener ahí justamente es que va a ser una curva, lo que va a dar como resultado. Entonces igualamos, vamos a tener por ejemplo 0 para el valor de z que vale 0, ¿sí? Según esto, que esto nos queda como 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Después, ¿qué formato nosotros le vamos a dar a cada curva? Eso depende pura y exclusivamente del formato propio que tenga cada una de las curvas. En este caso en particular, por la forma que tiene, lo más lógico es, supongamos, si sumamos x al cuadrado e y al cuadrado de ambos lados de la igualdad, vamos a llegar a esta ecuación, x al cuadrado más y al cuadrado, que es igual a 4. Si esto ustedes se fijan, tiene mucha semejanza con una ecuación, si uno se tuviera que interpretar qué quiere decir esta fórmula, básicamente tiene que ver con una circunferencia, ¿sí? Que está centrada en el origen y cuyo radio, el radio siempre es el número que queda, digamos, despejado al cuadrado. En este caso, 4 se puede pensar como 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, básicamente, esta traza 1, si tuviéramos que describirla, sería una circunferencia, en este caso, de centro 0, 0. ¿Cómo nos damos cuenta que el centro es 0, 0? Bueno, porque la forma de observar esto es ver que en los términos tenemos x menos 0 al cuadrado, es decir, no tenemos ninguna resta, y lo mismo con el y, no hay problema. Y en este caso el radio va a ser 2, ¿sí? Que es lo que vemos acá en la fórmula. Entonces al momento de dibujarlo, fíjense que cuando venimos acá, ¿qué es lo que hacemos? Ubicamos las trazas de la circunferencia, que son básicamente los puntos donde cortan a los ejes, y lo que vamos a tener básicamente van a ser, acá tenemos una circunferencia, esto está dibujado en perspectiva, así que esa sería un poco la idea que tenemos, y vemos ahora cómo queda. Si ahora vemos la traza número 2, que ahora tenemos que básicamente igualar esta superficie, ¿sí? Es decir, con a uno de los planos en Z0, en X0 o en Y0, que es lo que nos falta, ¿no? Z nos va a quedar como 4 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado, y ahora hacemos la intersección con, en este caso, por ejemplo, X que es igual a 0, ¿no? Entonces lo resolvemos como un sistema de ecuaciones. Fíjense, 4 menos 0 al cuadrado menos Y al cuadrado, o sea que esto nos queda como menos y al cuadrado más 4. Si tuviéramos que definirlo esto, piensen en alguna función que ustedes vean similar. Tiene, y de hecho lo es bastante similar a una parábola, ¿sí? Justamente nos damos cuenta por la variable que está al cuadrado, todo lo que tenga sea un polinomio cuyo grado máximo sea 2 es una parábola, que está en sentido negativo. ¿Por qué está en sentido negativo? Porque el factor del término cuadrado es negativo y eso es lo que determina si la parábola es cóncava o es convexa. Y tenemos también otro dato adicional que, bueno, por suerte se pueden sacar las raíces y otros elementos, pero por suerte en este caso, al no tener un término lineal, la raíz que se puede sacar es muy sencilla y vamos a tener dos raíces, en este caso las raíces que van a ser más y menos 2, que son los números que acompañan al 4 multiplicando. Entonces al momento de dibujarla, fíjense que en este caso venimos acá, vamos a dibujar las dos trazas, estamos en el plano x igual a 0, entonces dijimos, en este caso, tenemos el vértice en 4, nuestra escala, las escalas de todos los gráficos son distintas, ¿está? Con la idea de dibujarlo mejor, y lo que nos queda es esta parábola en sentido negativo con las raíces que ustedes ven acá a continuación. Y vamos a seguir ahora con la última traza, que es la traza con el plano y igual a 0, ¿sí? Si ustedes se fijan, lo que va a ocurrir es muy probablemente sea algo bastante similar a lo que hicimos recién. ¿Por qué motivo? Bueno, por el motivo de que nosotros vamos a tener justamente, digamos que la estructura con x al cuadrado y al cuadrado es muy simétrica, y es lo que está ocurriendo en este caso. Entonces en este caso igualamos z, que nos queda como 4 menos x al cuadrado menos 0 al cuadrado, de manera tal de despejarla que esto nos queda como menos x al cuadrado más 4. Miren, exactamente la fórmula es casi igual a la que hicimos recién. De hecho sigue siendo una parábola negativa,
con las mismas raíces. Fíjense qué es lo que ocurre cuando lo dibujamos, ¿no? Que al momento de hacer el dibujo vamos a tener, por ejemplo, lo mismo, ¿no? O sea, la parábola negativa con las raíces en 2 y en menos 2 y va a tener, estamos en perspectiva acá, así que va a tener esta forma. ¿Okay? Entonces, en definitiva, ahora que ya tenemos el dibujo más o menos completo, tenemos que ver qué forma tiene esto. Esto, para, digamos, ponerlo, digamos, en términos generales, lo que es un paraboloide. ¿Sí? Básicamente, ese es el nombre genérico que tiene este tipo de figuras. ¿Ok? Hay varias fórmulas, ¿sí? Este es un paraboloide genérico, pero esa sería la idea. Entonces, esto sería, digamos, abajo voy a dejar en la descripción una hoja con fórmulas como para que ustedes vean, ¿sí?, cuál es la gráfica, pero esa sería en definitiva la idea de esto. Ahora lo que hay que hacer en el punto B es lo siguiente. Tenemos que encontrar la intersección de esta curva con el plano z igual a 2, ¿sí? Y esto, una vez que lo tenemos hecho, luego es parametrizar esa curva. ¿Sí? Básicamente, lo que pide el problema es qué función puede describir justamente esta curva, ¿sí?, que va a ser la intersección de estas dos partes. Y esto ya les digo, lo tenemos que resolver como un sistema de ecuaciones común y corriente, digamos. Es algo similar a lo que hacíamos en álgebra, pero adaptándolo un poquito más con algunos temas de geometría que, bueno, nos ayudan a poder describir cada tema, ¿no? O sea, la superficie está acá, nos había quedado como z, que esto es igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y luego tenemos la segunda superficie, en este caso, vamos a llamarle S2, que sería z igual a 2. Siempre hagan la cuenta siguiente. Tenemos tres incógnitas que son z, x e y, justamente porque estamos en el espacio, y tenemos dos ecuaciones para sacarlo. Con lo cual, tres incógnitas menos dos ecuaciones nos van a dar a nosotros un grado de libertad, que es justamente la curva que hay que despejar. Entonces, en este caso, igualamos. Acá vamos a tener 2 es igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Vamos a hacer lo siguiente. Restemos 4 en ambos lados de la igualdad, o sea que esto nos queda como 2 menos 4 es igual a menos x al cuadrado menos y al cuadrado. 2 menos 4 es menos 2, ¿sí? Y finalmente multipliquemos por menos 1 ambos lados de la desigualdad, de izquierda y derecha, y a lo que llegamos básicamente es a esta fórmula que ustedes ven acá, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros ¿qué es lo que decimos? Básicamente que C, ¿qué es? Una circunferencia, ¿sí? Esto es muy similar a lo que vimos en la traza del plano de z igual a 0. Fíjense, es una circunferencia de centro 0, 0, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque no tenemos términos desarrollados en x y en y. Si los tuviéramos, sí tendríamos el centro en otro lado, y no es el caso de esto. Y después el radio, fíjense, radio al cuadrado, que es lo que aparece en esta fórmula, es 2. Por lo tanto, el radio de esta circunferencia va a ser raíz de 2. ¿Está bien? Porque nosotros vamos a tener justamente que es la raíz cuadrada del número que aparece por default en este tipo de ecuación. Por lo tanto, esta circunferencia la podemos pensar de esta manera. Ahora, la idea es cómo podemos parametrizar esto, ¿no? Porque justamente la idea es tratar de llevar esto a una función que sea del estilo de una función de R en R3, que es lo que nos pide la figura. Entonces acá la idea es tratar de ver de las fórmulas que conocemos, de las parametrizaciones que conocemos, cuál puede llegar a ser la más útil en este caso. Y la idea, por ejemplo, sería la siguiente. Siempre que uno tenga cilindros, circunferencias, esferas, bueno, es un caso especial, pero digo, en general lo que conviene hacer es trabajar con coordenadas polares. Es una de las formas más fáciles de poder, digamos, terminar un tema más acabadamente. Entonces, en este caso, ¿cuál sería nuestra idea? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con las coordenadas polares, ¿sí? En este caso, asignándolas de forma clásica, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, x, que nos va a quedar como r, que es la distancia, ¿sí?, al centro por coseno de tita, y luego vamos a tener ahí, que nos va a quedar como r por seno de tita, y finalmente a z como z, ¿sí?, porque no hay mucho cambio. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Fíjense, de lo que nosotros sabemos originalmente de esta ecuación, ¿cuál sería la idea? Fíjense, si reemplazamos todo en la circunferencia, así como está,
vamos a llegar a lo siguiente, fíjense. X, que es r por coseno de tita, va a estar todo esto al cuadrado, más y, que es r por seno de tita, que va a estar todo esto al cuadrado, nos va a quedar raíz de 2 al cuadrado. Si desarrollamos ambos términos, vamos a tener r cuadrado por coseno cuadrado de tita, más luego, en este caso, r cuadrado por seno cuadrado de tita, todo esto que nos va a quedar como raíz de 2 al cuadrado. Podemos sacar factor común de acá, y en este caso esto nos queda como coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, que esto nos queda como raíz de 2 al cuadrado, y ustedes recordarán que esto viene una identidad trigonométrica que coseno cuadrado más seno cuadrado por defecto nos queda igual que 1. Por ende, vamos a tener que r al cuadrado nos queda como raíz de 2 al cuadrado. Ya que r está definido como una distancia, no tendría sentido tomar, digamos, en este caso, si tuviéramos que despejar el valor de r en términos positivos y negativos, no tendría sentido tomar el valor negativo justamente porque estamos hablando de una distancia positiva. Entonces solamente vamos a tomar r, si aplicamos raíz cuadrada en ambos casos, como que es raíz de 2. Y esto va a ser una constante en este caso, ¿ok? Entonces todo esto nos sirve para hablar justamente de esto, de una distancia que está a raíz de 2. Si la distancia es constante, como pasa en este caso, lo que se describe justamente es una circunferencia. Puede ser un cilindro, depende de cada caso, pero digo, esa sería la idea. ¿Qué otro dato nosotros sabemos? Sabemos que la intersección de la circunferencia del paraboloide con este plano nos dio a una altura de z igual a 2, ¿sí? Porque esto salía de la intersección correspondiente, ¿ok? Y por lo tanto, otro dato, ¿sí?, es que del paraboloide nosotros no tenemos ninguna restricción que nos diga que del paraboloide solamente vamos a tomar una determinada porción. Por lo tanto, si tuviéramos que definir entre qué parámetros está el ángulo θ, θ básicamente nos dice cuánto es la vuelta completa que nosotros, cuánto es la vuelta o la fracción de vuelta que tenemos en cada caso. Como en este caso nosotros no tenemos otro dato, θ lo vamos a tener que está comprendido entre 0 y 2pi. Y lo pongo primero abierto y después, primero cerrado y después abierto, justamente para no pisar el número, para que no se duplique el valor, pero eso sería un poco la idea. Entonces, la curva, que en este caso nos quedaba en función de x, en función de y, en función de z, con esta parametrización va a quedar como r por coseno de tita, r por seno de tita y finalmente con z. Si reemplazamos todos los valores, esto nos va a quedar, fíjense, raíz de 2 por coseno de tita, luego raíz de 2 por seno de tita y acá finalmente 2. Fíjense que queda en función de un solo parámetro, es un vector, y ya tenemos el vector obviamente parametrizado entre 0 y 2pi. Con esto mismo describimos a la curva de intersección y otro de los temas importantes que nos va a servir en el punto que sigue a continuación. Lo que nos pide en el último punto es encontrar una recta tangente a la curva C en función de θ en un punto que en este caso va a ser el raíz de 2, 0, 2. ¿Sí? Entonces esto es un poco el signo de pregunta. Bueno, primero acá esto se puede resolver rápido, digamos, con una fórmula, pero la idea es entender un poco de qué se trata. Toda recta en álgebra tiene la siguiente forma. Básicamente consta de un vector director, por ejemplo un vector b corta, ¿sí?, que está multiplicado por un escalar, y a esto luego se le suma un punto, que básicamente lo que hace es trasladar, ¿sí?, la recta que nosotros creamos con la multiplicación por el vector a un punto que sabemos a ciencia cierta que pasa por la función sin problema. ¿Ok? Esa sería la idea. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Fíjense, vamos a tener lo siguiente. De acá, la idea sería, para la recta tangente, dado que nosotros tenemos que está descrito por una función c que va de r a r3, como en este caso el c sub θ que encontramos recién, la recta tangente va a tener como vector director, ¿sí?, a la derivada de esta función, ¿sí?, en ese punto, es decir, en este caso va a ser c' en función de un θ 0, y el punto por el que pasa la función efectivamente es ese c de θ 0. ¿Quién es θ 0? Bueno, θ 0 es aquel valor de la función que efectivamente nos da, ¿sí?,
cómo nos queda, digamos, el punto en cuestión. Entonces, nuestra función c sub tita, nosotros encontramos que nos daba raíz de 2 por coseno de tita, raíz de 2 por seno de tita y finalmente 2. Entonces, tita sub 0 es un valor con nombre y apellido de tita que su imagen nos va a dar lo que este punto, ¿no? En este caso que sería raíz de 2, 0, 2. Entonces, igualamos las ecuaciones. Fíjense, vamos a tener raíz de 2 por coseno de tita, tita sub 0, que esto es igual a raíz de 2, raíz de 2 por seno de tita sub 0, que esto nos queda como 0, y luego 2, que es igual a 2. Igualamos componente a componente. Entonces ahora despejamos cada caso. Por ejemplo, en la primera ecuación, divido ambos lados por raíz de 2, lo mismo de este lado, y en la tercera no hace falta que haga nada porque ya tengo la igualdad. Así que en este caso, esto me va a quedar como coseno de tita sub 0, que me queda 1, seno de tita sub 0 queda 0 y 2 queda 2. Entonces tenemos que pensar en algún valor donde tita sub 0 a la vez de coseno de 0 que sea 1 y seno que sea 0. Bueno, uno de los valores que puede dar esto que sea posible simplemente es que tita sub 0 valga 0. ¿Por qué? Porque coseno de 0 vale 1 y seno de 0 vale 0. Puede haber otros también, pero digo, es uno de los más fáciles que podemos llegar a pensar. Entonces ahora, una vez que tenemos el tita 0, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta el vector derivado, ¿sí?, de c sub tita y luego reemplazar en cada punto. Entonces, fíjense, de acá, si derivamos c en función de tita, como función, esto nos va a quedar. Esto hay que derivarlo componente a componente, ¿sí? Raíz de 2 por coseno de tita, la derivada de coseno es menos seno, así que nos queda menos raíz de 2 por seno de tita. Lo mismo con la derivada de seno de tita, que queda como coseno, y finalmente la derivada de 2, que es 0. Entonces cuando ensamblamos todos los puntos, fíjense que en este caso, esta es la forma genérica, ya sabiendo, ¿no?, reemplazando en la fórmula anterior que en 0 nos iba a quedar este valor. Entonces de acá reemplazamos la derivada en 0, que acá tenemos menos raíz de 2 por seno de 0, raíz de 2 por coseno de 0 y 0, más c en 0, que en este caso nos va a quedar efectivamente raíz de 2, 0, 2. Entonces la recta nos va a quedar, fíjense, ¿no?, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, así que esto queda como 0, raíz de 2, 0, y luego raíz de 2, 0, 2. Y esta finalmente es la fórmula final que tiene la recta en estos casos. Vamos a ver, por ejemplo, este caso, ¿sí?, donde vamos a tener esta función, que es la que ustedes ven acá, una función racional que tiene, digamos, composición con números, digamos, con funciones trigonométricas y con funciones polinómicas, ¿no? Un combo más o menos de toda la idea. Entonces, ¿cuál sería la idea en este caso? Tratar de ver cuál es el dominio de la función. La primera cuestión en este caso es, nosotros tenemos que tratar de ver cuáles son los casos, digamos, que hay que tener en cuenta el dominio de una función. En general, todas las funciones no tienen problemas, excepto cuando, por ejemplo, aparecen tres casos muy clásicos. Ahí tenemos un logaritmo, ya sea de base natural o de base 10, o la que ustedes quieran, no importa. Todo lo que está dentro del logaritmo tiene que ser, por definición, positivo. Y después, cuando tenemos una raíz de grado par, ¿sí?, o de grado entero par, bueno, justamente lo que está dentro de la raíz de grado par tiene que ser necesariamente positivo, o 0 en su defecto. Y cuando tenemos una división, básicamente la división no se puede hacer por 0. Entonces, teniendo en cuenta esto, hacemos todas las cuentas como corresponde. En este caso tenemos dos divisiones. Fíjense, a nivel general, la división de toda la fracción con el x al cuadrado más y al cuadrado que ustedes ven acá, y la misma división, obviamente, que tenemos en la base con x al cuadrado y al cuadrado. Por lo tanto, lo que hay que hacer va a ser lo siguiente. Nosotros decimos, x al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser necesariamente distinto de 0. Así que vamos a buscar los puntos donde esto se cumple, ¿sí?, donde x al cuadrado más y al cuadrado sea 0. Por suerte, en el plano, para que una suma de dos números al cuadrado dé 0, el único punto que cumple con este criterio es el 0, 0. Por ende, el dominio de f va a ser todo R2 con excepción del 0, 0. ¿Está bien? Esa sería la idea en este caso. ¿Está? O sea, son todos los puntos excepto el 0, 0.
Eso nos da la pauta de que es probable, como plantea el ejercicio, si hay alguna forma de hacer esta función continua. Entonces, vamos a ver la pregunta, ¿no? En este caso, ¿f puede ser continua? ¿Sí? En 0, 0. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la idea de la continuidad? Cuando nosotros calculamos el límite de esta función al 0, 0, ese límite tiene que valer algo que sea constante, o sea, que sea un límite que exista, que el límite, pase lo que pase, hagamos la cuenta que hagamos, siempre va a valer lo mismo. ¿Okay? Entonces, en este sentido, tendríamos que definir a la función de la siguiente forma, como toda esta cuenta, ¿no? Y al cubo por seno de 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto sobre x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? En el caso de que xy sea distinto del 0, 0, y un valor a en el caso de que xy sea igual a 0, 0. O sea, ese sería el caso donde la función puede ser continua. Entonces, veámoslo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar el límite de esta función teniendo al 0, 0 y justamente chequear cuál es el valor que nos da como resultado. Lo primero que podemos pensar, por ejemplo, es en tratar de pensar esto como una multiplicación de distintos límites y tratar de desarmarlo de esta forma. Por ejemplo, una manera sería pensar en un límite que tenga y, por un lado, luego que tenga seno y luego que tenga y al cuadrado por sí solo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en este caso, vamos a tener el límite de y, ¿sí? Todo esto, en este caso, por otro límite que va a ser el límite de xy tendiendo al 0, 0, de seno de 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Acá me quedé sin lugar, así que sigo acá abajo. Todo esto por el límite de xy tendiendo al 0, 0 de y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Vamos a calcular cada uno por separado y vamos a ver las características que tiene cada uno, ¿sí? Por ejemplo, la primera parte que es el a, que es todo esto. La segunda parte que es el b, vamos a llamarlo, que es este límite con seno. Y luego la tercera parte que es c, que es esto que nosotros vemos hasta acá. Entonces, en este caso, la idea va a ser la siguiente. Por ejemplo, en el caso de la vamos a tener este límite es bastante sencillo porque simplemente lo que hay que hacer es reemplazar, ¿no? Acá sustitución directa y vale 0, así que este límite va a dar 0. No hay problema, es un límite sencillo. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso B? ¿Sí? En el caso B vamos a tener otro tema porque ¿qué es lo que ocurre? Vamos a tener límite de xy tendiendo al 0, 0 de seno de 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué es lo que ocurre acá? Es un poco lo que decíamos hace un rato, que seno está siempre acotado entre 1 menos 1. Por más que acá tengamos la división que está tendiendo, digamos, hacia un valor que puede ser 1 sobre infinito, no importa, porque ¿qué es lo que ocurre? Seno, por definición, siempre está acotado entre 1 y menos 1. Con lo cual, más allá de que por sí solo no tiene un límite definido este límite, pero sabemos que es un valor que está acotado, ¿sí? Entre, en este caso, menos 1 y 1. Y eso, ya les digo, en la foto general de la película nos va a ser útil. Y finalmente, con el límite c, ¿sí? Que es el último, pasa algo bastante similar, fíjense. Y al cuadrado, piénsenlo por definición, siempre va a ser menor o igual que sí mismo, ¿sí? Sumado otro número al cuadrado, que ¿qué es lo que ocurre? Por defecto puede ser o 0 o positivo, pero no tiene otra opción, digamos. Un número al cuadrado es o 0, con lo cual se cumple la igualdad de que y al cuadrado es igual a y al cuadrado, o es mayor. Por lo tanto, esto no es muy útil porque ¿qué es lo que nos permite? Nosotros dividimos ambos lados, supongamos, por la suma de y al cuadrado más x al cuadrado, ¿sí? Y lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Fíjense, en este caso, aparte otra cosa, ¿no? Y al cuadrado, como es un número que es mayor que 0, nos queda mayor que 0. Y obviamente a 0 también lo dividimos por x al cuadrado más y al cuadrado. Por lo tanto, esto nos queda como que y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado también queda acotado. Fíjense que en esta división, como tenemos mismo denominador y mismo numerador, este número está acotado entre 0 y 1. ¿Se entiende? Entonces volvemos a tener, digamos,
Mismo caso que en el caso del seno. Por lo tanto, este límite, si vamos a ponerlo en perspectiva, nos va a quedar así, fíjense. Fíjense que en este caso tenemos las tres partes, A por B por C, que son las tres que calculamos nosotros recién. Que esto nos queda como 0 por un número acotado por otro número acotado. ¿Sí? Con lo cual, a nivel general, todo este límite tiende a hacerse 0. ¿Sí? Entonces, eso es una buena noticia porque existe ese límite, por lo tanto, hay manera de redefinir esta función para que sea continua en el 0, 0. Entonces, en este caso, vamos a tener... Entonces, en este caso, la función nos quedaría así. Vamos a tener y al cubo por seno de 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto sobre x al cuadrado más y al cuadrado para cualquier punto que no sea el 0, 0, ¿no? Y finalmente para 0 si es que ese punto efectivamente es el 0, 0. Así que bueno, ese es el final, por suerte feliz, de este ejercicio. Voy a ir ahora con este caso que consta de lo siguiente. Nosotros vamos a tener una función que va a ir de R2 en R, ¿sí? Y en este caso la idea sería la siguiente, es una función partida, como suele pasar, digamos, en este tipo de materias, ¿no? Que aparece, por ejemplo, supongamos que tenemos esta función, ¿sí? Donde en este caso esto vale para todo xy distinto del 0, 0, ¿sí? Que es uno de los puntos en cuestión, y luego vale 0 siempre y cuando xy nos quede igual que el 0, 0, ¿de acuerdo? Entonces la idea es encontrar cuál es la diferenciabilidad de f en R2. Bueno, para esto, ¿sí? Básicamente vamos a dejar, va a aparecer ahora abajo, la definición de diferenciabilidad, que justamente es lo que ustedes ven como proposición 1, proposición 6 y proposición 7. ¿Sí? Básicamente se tiene que cumplir ese límite que ustedes están viendo acá en pantalla, justamente para que de hecho la función pueda ser diferenciable. Eso sería como el criterio. Sin embargo, uno de los temas que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, si esta función es continua en el 0, 0, que es otro de los temas. Digamos, si estamos, pensémoslo de la siguiente forma, si estamos apremiados con el tiempo al momento de resolver un parcial de estos, es probable que lo que hagamos directamente sea, ¿sí?, tratar de, digamos, pasar directamente a la parte de diferencialidad sin pasar por la parte de continuidad. Porque bueno, a veces no da el tiempo a hacer todo esto, pero es una de las opciones. Pero una de las cosas que se puede hacer justamente es tratar de ver si la función es continua y garantizar si eso justamente es así o no. ¿Okay? Entonces vamos a hacer la prueba. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar calculando el límite de esta función como para chequear. Si la función es continua, hay una posibilidad de que la función sea diferenciable. Eso justamente demostrando su continuidad, ahí el segundo paso sería demostrar su diferenciabilidad. Es una de las condiciones. Pero el tema es que si la función no es continua, por defecto no puede ser diferenciable. Esto es lo mismo que cuando ustedes hacían las cuentas de, por ejemplo, tratar de ver si una función era de alguna manera derivable, en análisis 1, bueno, la idea justamente era tratar de ver si la función, por ser derivable, podía, digamos, por ser continua, podía ser derivable. Justamente esto es algo análogo, con varias variables, ¿no? O sea, sería la idea. Entonces, por ejemplo, vamos a ver primero, en este caso, la continuidad de la función. En este punto, que en este caso es el 0, 0, ¿no? Entonces, como siempre, vamos a tratar de armar un límite y ver qué nos depara ese límite. Entonces, hacemos la cuenta, límite de xy tendiendo al 0, 0 de x por y por seno de xy, todo esto sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, primera cuestión. Nosotros tenemos que, obviamente que este es un caso que si uno reemplaza directamente por 0, 0, lo que va a ocurrir es que vamos a llegar a una indeterminación del estilo 0 sobre 0 y no es lo que queremos. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Pero algo que tenemos que tener en cuenta en este caso sería lo siguiente. Por ejemplo,
nosotros, ¿sí?, podemos tratar de ver a rasgos generales qué es lo que ocurre con esta función, ¿sí?, como para tratar de hacer un escenario de distintos casos y ver qué es lo que ocurre y ver cómo podemos atacar este límite y ver si realmente se puede calcular. Entonces, empecemos primero, vamos a dejar acá una columna de cuentas auxiliares para ensayar un poquito algunos escenarios y ver qué es lo que ocurre. Primera cuestión, seno de cualquier número, ¿sí?, siempre va a estar acotado entre 1 y menos 1. O sea, esto siempre es así, pase lo que pase con seno, si seno está aplicado a una cuenta, esto siempre va a estar acotado entre 1 y menos 1, no hay problema. Eso puede ocurrir, por ejemplo, si la cuenta que estamos haciendo es esta, ¿no?, que seno de xy esté justamente entre 1 y menos 1. O sea, ahí no vamos a tener inconveniente. Pero, ¿cuál es la idea? Nosotros decimos, bueno, tratemos de llevar esto, de aplicar esto en alguna forma que nos pueda servir con, o complementarlo con esto que nosotros estamos viendo hasta acá. Una forma, por ejemplo, de partir de este límite sería tratar de buscar alguna definición de decir, bueno, si podemos pensar, supongamos, ¿no?, toda esta cuenta, si podemos pensarla como una multiplicación de varios límites. Por ejemplo, estoy haciendo un ejercicio de cuenta, ¿no?, pero para que se entienda la idea. X en primer lugar, luego multiplicado por, supongamos, y sobre x al cuadrado más y al cuadrado en segundo lugar, y luego a lo último multiplicado por seno de xy. Y separarlo esto como un producto de tres límites, que de hecho se puede hacer porque los límites se pueden calcular como productos, digamos, entre sí, como en el caso de esta cuenta. Entonces esto es posible. Ahora, el tema está en lo siguiente. Si estos límites tienden a 0, ¿cómo nos darían? Bueno, en primer lugar, este límite, por más que tienda a ser 0, va a estar acotado entre 1 y menos 1, pero si tiende a 0 va a ser 0, eso no hay problema. Pero el tema, justamente, es qué es lo que ocurre a medida que nosotros vamos trabajando con las otras partes. Por ejemplo, en este caso, x tiende a ser 0, ¿sí?, o sea que esta parte no va a haber problema. Este otro número está acotado, con lo cual un 0 por acotado no tendríamos problema en este sentido. O sea, es 0 por acotado. Supongamos que trabajamos solamente con estos dos términos, x por seno de xy va a ser 0 por acotado, así que no, o mismo también tendiendo a 0, así que, porque justamente el límite tiende a 0, así que no hay problema en ese caso. ¿Está bien? Pero el problema lo podemos llegar a tener con esta función, porque fíjense, entonces en ese caso, ¿qué es lo que nosotros sabemos, por ejemplo? En el caso de, pensemos en esta desigualdad, ¿no?, si esta desigualdad realmente está acotada o no. Fíjense, en este caso, nosotros sabemos que y, ¿sí?, va a ser menor o igual a y al cuadrado en un determinado intervalo de números. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, para resolver esta desigualdad, nosotros diríamos lo siguiente, ¿no? En este caso, si restamos ambos lados, ¿sí?, vamos a obtener 0 es menor o igual a y al cuadrado menos y, con lo cual 0 nos va a quedar menor que y por y menos 1. Y si despejamos los valores donde esta desigualdad es cierta, solamente abarca los valores entre menos infinito y menos 1, ¿sí?, y desde 1 hasta más infinito. Fíjense que nosotros habíamos partido de este caso, dijimos, planteamos el postulado si era menor o igual que y al cuadrado. Entonces en este caso vamos a tener y menos y al cuadrado es menor o igual que 0, ¿sí?, con lo cual y por 1 menos i nos va a quedar menor o igual que 0, y esto ocurre en dos motivos. Si i es menor que 0 y 1 menos i es mayor o igual que 0, o si i es mayor o igual que 0 y 1 menos i es menor o igual que 0. Abriendo esto, vamos a tener i menor o igual que 0, paso restando el 1, me queda menos i mayor o igual que menos 1, ¿sí?, y de la misma manera, i mayor o igual que 0 y menos i menor o igual que menos 1. Por lo último, ¿qué tenemos? I menor o igual que 0 y i menor o igual que 1, o, en este caso, vamos a tener i mayor o igual que 0 e i mayor o igual. Luego, en este caso, como ustedes ven, si lo ponemos en forma de intervalo, supongamos que tenemos la respuesta A y B, entonces en este caso lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Por ejemplo, vamos a tener entre 0 y 1 la parte A, que es válida, ¿sí?, hasta 0, y luego desde la parte 1
que en este caso tiene que ver con todo esto. Entonces, esta desigualdad sí y solo sí se va a cumplir en el caso de que nosotros estemos en un entorno, digamos, que sea válido para este intervalo. Nosotros, al acercarnos con x tendiendo al 0 e y tendiendo al 0, traducido de esta forma, tendríamos que acercarnos ahí por izquierda y por derecha y el intervalo tendría que ser lo mismo. Tendríamos que ver que esta parte está acotada. Y no es lo que ocurre, porque justamente eso nos lo dice el intervalo que vemos hasta acá. Es más, de hecho, si ustedes se fijan y calculan este límite por independientemente, ¿no? El límite de xy tendiendo al 0, 0 de y sobre x al cuadrado más y al cuadrado, van a ver que esto no existe porque justamente depende del camino, ¿sí? Con lo cual, si eso lo ponemos en perspectiva con la función, ¿cuál sería la conclusión? Este límite no existe, ¿sí? O sea, justamente depende del valor. Todo el límite de toda esta función al 0, 0 no está definido. Para corroborarlo, yo voy a dejar abajo en la descripción del video el link que está el cálculo con Wolfram Alpha hecho para ver exactamente que la función no es continua en el 0, 0. Y por ende podemos inferir que si la función no es continua en el 0, 0, ¿sí? Nosotros vamos a tener que la función no va a ser diferenciable en el mismo, ¿sí? Esa sería, digamos, la idea que tenemos en este caso, ¿sí? Entonces, justamente, ¿por qué? Porque para que sea diferenciable, primera cuestión, si es continua, ¿sí? En este caso, su límite tiene que tender al 0, 0, ¿sí? Entonces, en este caso, como esto no lo podemos asegurar, justamente lo que nosotros vemos es que no es diferenciable en 0, 0. ¿Me explico? Eso sería, digamos, la cuestión. Así que ténganlo en cuenta por las dudas. Abajo ya les digo, vean el cálculo y está hecho paso a paso por Wolfram. Este es un caso bien definido de regla de la cadena clásico para analizar, así que de hecho le van a sacar mucho provecho a este punto porque aparece mucho en los ejercicios de parcial. En primer lugar, nosotros tenemos una función que va a ir de R2 en R, que está definida como f de xy, que nos queda como x al cuadrado menos xy. ¿Qué es lo que primero ustedes observan acá antes de empezar? Que el dominio de esta función son todos los reales, o sea, es todo el plano, no hay problema. Es una función polinómica. Lo bueno que tienen estas funciones es que son infinitamente derivables, con lo cual son diferenciables en todos los puntos, así que no va a haber problema. ¿Sí? Son de clase C1, C2 y C infinito, si queremos. Entonces, en este caso, f es de clase C infinito por ser polinómica. ¿Ok? En este caso, así que fantástico. Esta es de este ejercicio la única función que conocemos con nombre y apellido, porque después tenemos la otra función g, que es una función que va a ir de R2 en R, del cual solamente sabemos algunos temas. Por ejemplo, g, las variables de entrada de g se llaman s y t, y en este caso, como está justamente generada de R2 en R2, va a ser x en función de s y t, que es la primera variable, y luego y en función de s y t, que son las segundas variables, ¿no? Solamente sabemos que la imagen de g en el 1, 2 nos va a quedar como 1, 1, ¿sí? Y sabemos las derivadas parciales de cada componente a saber. En este caso, por ejemplo, sabemos la derivada parcial de x respecto de s, en este punto en el 1, 2, que nos queda 5, y el resto. Entonces hasta ahora tenemos estas derivadas parciales. Y lo que nosotros tenemos aparte, como otro punto adicional, es una función h que va a ser el resultado de la composición de estas dos, ¿no? De R2 en R, y h va a ser, en este caso, como f compuesta con g. Esta es la nomenclatura para que ustedes lo vean. ¿Qué es lo que nos piden básicamente dado este dato? ¿Sí? En el primer punto, básicamente, las derivadas parciales se pueden escribir así o se pueden escribir con otra nomenclatura que para mí es un poco más cómoda, que es la siguiente. Ustedes ponen la variable, ¿sí? Y digamos, la función a derivar y la variable a derivar en minúscula. ¿Sí? Esto ya lo digo, lo van a ver en varios de los libros, ¿sí? Pero es una forma un poquito más breve, si quieren, de poder expresarlo sin tanta nomenclatura. Fíjense si les sirve, si es así mejor y si no, no importa. ¿Está bien? Entonces en este caso lo que nos piden básicamente es la derivada parcial de h respecto de s en el punto 1, 2 y luego la derivada parcial de h respecto de t en el 1, 2. Y
Esto en el primer punto. En el segundo punto lo que nos van a pedir es la derivada parcial de h respecto del vector b en el punto 1, 2, ¿sí? Donde b es un vector que en este caso queda como 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. ¿Está bien? Entonces, lo primero que tenemos que entender en cuenta es que, como hablan de una composición de funciones y nosotros no tenemos los datos completos de todo esto, lo que hay que aplicar es la regla de la cadena, la definición que es la proposición 5 que nosotros vemos ahora en pantalla. Eso sería un poco lo que vamos a ver ahora. Entonces, en este caso, la idea sería la siguiente. Primero tenemos que entender cómo es el flujo, cómo es la composición. Siempre piensen ustedes que cuando hay una composición de funciones, ustedes lo pueden asemejar a dos máquinas que están colocadas en serie, es decir, una a continuación de la otra. En este caso, nosotros al hablar de f compuesta con g, vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a tener, por ejemplo, en este caso, f compuesta con g quiere decir que la primera función que nosotros trabajamos va a ser la función g, luego la segunda función a trabajar va a ser f, ¿sí? Fíjense la nomenclatura anterior. A g entraban dos variables, una que era s y otra que era t. De g respectivamente salían dos variables nuevas, que en este caso ¿quiénes eran? Eran en este caso x en función de s y t, y luego teníamos y en función de s y t. Y finalmente lo que sale de f justamente ¿qué es? Es f en función de x y, que estaba previamente la elaboración de estos puntos. Como a nosotros nos piden básicamente un punto en particular, ¿sí? Es decir, nos piden que la derivada, o sea que f sea justa, obviamente h, si va a ser la composición de todo esto, pensémoslo como una máquina, digamos, general, esto como si fuera una especie de caja negra, donde tenemos las variables de entrada de h, que son s y t justamente, y lo que sale es h en función de s y de t, ¿sí? De todo esto, que es la misma salida que f, pero en este orden. Entonces, aplicando lo que dice la regla de la cadena, para este tema solamente necesitamos la definición de regla de la cadena, que lo que dice es, si h es f compuesta con t, entonces la matriz jacobiana de derivadas parciales de esta función en un punto x0 va a ser la matriz de derivadas parciales de la última función, en este caso de f, ¿sí? En un punto y0, ahora decimos quién es y0, multiplicada por la matriz jacobiana de derivadas parciales de la primera función en un punto x0, que es el punto original de la función. Donde en este caso y0 va a ser la imagen de la primera función en función del número de entrada. Sí, ese sería el tema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos, por ejemplo, el tamaño de funciones, ¿no? H es una función que va, si ustedes observan, tiene dos variables de entrada y una imagen, con lo cual es una función que va de R2 en R. Y por lo tanto su tamaño va a ser, en este caso, de 1 por 2. ¿Sí? Y lo que vamos a tener en este caso es que f es una función también que va de dos variables a una, o sea que va a ser de 1 por 2, y g es una función que va de dos variables a 2. Entonces vamos a tener, efectivamente, fíjense, la multiplicación se puede realizar y la dimensión final que tenga esta matriz jacobiana es justamente de 1 por 2, que es lo que estamos viendo hasta ahora nosotros. ¿Quién es quién en este punto? En este caso x0, ¿sí? Es el punto 1, 2, que es lo que valen cada una de estas derivadas. Vamos a ponerlo acá en rojo, ¿sí? S vale 1 y t vale 1. Si ustedes se fijan, la imagen, ¿sí? O sea, cuánto sale x y cuánto sale y se puede calcular, porque nosotros sabemos como dato que la imagen de g en 1, 2, esto lo está diciendo el enunciado, vale 1, 1. Con lo cual, perdón, acá mala mía, esto es 1, 2. Entonces, en este caso, las dos imágenes valen 1, 1. Como a f nosotros la conocemos, podemos sacar cuánto valen esas derivadas parciales. Entonces, fíjense, ¿esto cómo quedaría? La derivada parcial de h respecto de s y la derivada parcial de h respecto de t en el 1, 2, ¿sí? Esto nos va a quedar la derivada parcial de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y también en el 1, 2, en el 1, 1, perdón, porque 1, 1, justamente y0, en este caso, es justamente este punto que es el 1, 1, que es la imagen de la primera función. Y esto multiplicado por la matriz de derivadas parciales de g, que tiene las que vimos nosotros recién. Tenemos x respecto de s y x respecto de t, y respecto de s e y respecto de t, todo esto en el punto que es el 1, 2. ¿Ok? Esa sería, digamos, la definición. Lo bueno es que esto ya lo tenemos como dato porque tenemos todos los datos, simplemente lo que nos falta es calcular cómo quedan las derivadas parciales de la función.
Fíjense ustedes, f nos había quedado como x al cuadrado menos xy, por lo tanto, f sub x, que nos queda como 2x menos y, f sub x, evaluado en 1, 1, nos va a quedar 2 por 1, 2, menos 1, que es 1. Y de esta misma forma, f sub y, que nos va a quedar como menos x, por lo tanto f sub y queda en 1, 1, estamos hablando, en este caso va a quedar como menos 1. Por lo tanto, ahora hacemos la multiplicación. Fíjense que en este caso esto nos va a quedar, ¿no? Vamos a tener 1 menos 1, todo esto por 5, 2, menos 1, 3. Y en este caso lo que vamos a tener va a ser 5, vamos a tener 5 más 1, que es 6. Y luego tenemos 2 menos 3, que es menos 1. ¿Sí? Con lo cual, acá tenemos respectivamente las dos derivadas respecto de h y respecto de s y respecto de t. ¿Sí? Y luego, lo que pide el punto justamente es calcular la derivada direccional de h respecto a un vector b. Fíjense en la proposición que nosotros vemos a continuación que justamente si la función es diferenciable se puede aplicar algo. Si en este caso vamos a tener que la derivada de h respecto de b en el 1, 2, esto lo vamos a dejar a continuación abajo, es si la función es diferenciable se puede pensar como el gradiente de esa función en el punto por el vector, digamos, de la derivada direccional. O sea que en este caso vamos a tener esto, vamos a tener que va a quedar como 6 menos 1 por, en este caso, que nos queda como 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, con lo cual vamos a tener 6 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2, que en este caso queda como 5 sobre raíz de 2. Y eso sería todo por ahora. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.